¿Se atreven a leerlo conmigo? Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Padre, oro en el nombre de Jesús que bendigas esta enseñanza. Me pongo en tus manos. Humanamente no puedo decir lo que tú quieres decir, Señor. Humanamente no puedo hablar lo que el Espíritu Santo quiere hablar. Por eso pongo mi cuerpo, mente, corazón, alma, espíritu, todo lo que soy, Señor. Lo pongo en tus manos para que en este momento tú hables a la iglesia y nos enseñes la verdad que quieres que hoy guardemos en nuestro corazón y volvamos vida en nuestro diario vivir. Gracias por estar aquí. Oro para que toda distracción humana o espiritual, en el nombre de Jesús, tú la remuevas, la ates y la mantengas fuera de este lugar. Pido una cobertura especial para esta reunión, los niños y cada una de las actividades que vamos a estar teniendo simultáneamente. Que en el nombre de Jesús tú te glorifiques en cada lugar donde haya niños, jóvenes, adultos en este lugar y tú te puedas glorificar. Y pido que la palabra logre un lugar en nuestros corazones de transformación. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, gracias. Bueno, hemos estado hablando acerca de tener una actitud para dar gracias y hay algunos pasajes de la Biblia que ya vimos, pero hoy quiero hablar acerca del lenguaje favorito de nuestro espíritu. No voy a hablar acerca del espíritu humano, voy a hablar acerca del espíritu nuestro como seres humanos. Cuando llegamos a una relación con Dios, reconocemos y descubrimos que hay un lenguaje favorito de nuestro espíritu humano para dar gracias y es la alabanza. Alguien diga conmigo, alabanza. Alabanza es una palabra que todos podemos mencionar, pero lo que implica la alabanza y el lenguaje detrás de la alabanza es algo que solamente se puede descubrir cuando uno tiene una relación personal con el Señor Jesucristo. No sé si me estoy haciendo entender, pero la alabanza es la mejor forma en la que un corazón que está agradecido le expresa de la forma visible a Dios que estoy agradecido con Él. Entonces yo quiero hablar hoy de 3 instrumentos de alabanza que nosotros tenemos. Más allá de si sabes tocar un instrumento musical o no, cada uno de nosotros tenemos estos 3 instrumentos de alabanza con los cuales le podemos decir gracias a Dios a través de nuestra alabanza. Y el primer instrumento que yo quiero mencionar es nuestro carácter. Alguien diga conmigo, carácter. Digan fuerte, carácter. Ahora, yo no estoy hablando del carácter en la vida cotidiana, estoy hablando de nuestra actitud y de nuestro carácter en esos momentos de la vida cuando estamos entre la espada y la pared, en una encrucijada en la que hay que tomar una decisión entre la fe y nosotros. Entre las personas y Dios. Y yo no sé si algunos de ustedes ha estado alguna vez allí, pero yo quiero leerles esta declaración en el libro del profeta Daniel. Dice en el primer capítulo que cuando Daniel, que conocen la historia, ¿verdad? Daniel, el joven de 17 años aproximadamente, que con otros adolescentes de los príncipes de Israel fueron sacados y fueron llevados a Babilonia y lo pusieron a él y a sus amigos en el palacio real. Y el encargado de ellos les trae de la comida que comía el rey. Fíjense ustedes, siendo esclavos y siendo personas que estaban subyugadas por el poder de otro país y de otro rey, este rey decide tomar de la comida de su mesa y del vino que él bebía y dárselo a sus esclavos. ¿No les parece un acto de misericordia esto? ¿No les parece un acto de clemencia de alguien que está en una posición de autoridad como Nabucodonosor y decide que sus esclavos jóvenes, claro, él sabía que eran niños inteligentes y los quería preparar para que tuvieran posiciones importantes en su reino y por eso los cuidaba con una dieta especial que era la misma que él comía? Pero la Biblia dice que cuando aquel encargado del rey le trae la comida a Daniel, dice así la palabra del Señor: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Escucharon ustedes lo que yo acabé de decir? Él tiene el privilegio de recibir una comida que nadie come,
que los demás de su pueblo, los demás esclavos como él, no tienen esa oportunidad. Él y sus amigos sí, le traen la comida del rey y cuando se la sirven, él propuso en su corazón que no comería ni bebería de aquello que le habían traído. ¿Por qué? Lo más probable porque él sabía que las comidas que le daban al rey también habían sido sacrificadas a los ídolos y a los dioses que el rey servía. Entonces Daniel dice, de acuerdo a mi experiencia con Dios, es participar de la creencia y de la adoración pagana que este rey tiene. Y por lo tanto, mi corazón, mi vida y mi carácter lo he guardado para servir al Señor. Alguien diga amén en este lugar. Tu alabanza tiene que ver también cómo tú actúas en la vida. Cuando nuestra fe es puesta a prueba, cuando somos puestos en las encrucijadas de la vida, cuando estamos en situaciones donde nosotros tenemos que o dar una apariencia frente a los hombres o impresionarlos o tomar la decisión de glorificar a Dios. Todo el que esté agradecido con el Señor va a estar en algún momento en una encrucijada de la vida y en una situación donde nos toque escoger entre las personas y Dios. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Hay alguien que pueda decir amén a lo que yo estoy diciendo? A ver si estoy en medio de gente que todavía respira. Pero va a haber un momento en nuestras vidas donde tendremos que escoger entre otros y Dios. E inclusive, más importante aún, tendremos que escoger entre nosotros y Dios. Porque Daniel lo que hace en este momento es decirle al Señor con su actitud y con su determinación: me importas más tú que el futuro de mi propia vida. Me importas más tú que ganar el corazón del rey y tener influencia con él. Me importas tú, Dios, más que lo que estas personas alrededor mío puedan pensar de mí. Él tenía un compromiso y un corazón por Dios que le hacía llegar a alabar a Dios al punto de perder sus influencias y poderes humanos para ganar un lugar cercano en el corazón de Dios. Querido pueblo de Dios, si nosotros estamos agradecidos con el Señor, nosotros en los momentos en que nuestra fe, nuestra creencia, nuestro caminar con Dios se ha puesto en tela de juicio o en una posición donde tendremos que escoger directamente entre Dios y los hombres o entre Dios y nosotros, la decisión de un corazón agradecido que está dispuesto a alabar a Dios es decirle: Señor, tú por encima de todos y tú por encima de mí. Se dice fácil, pero no es fácil. Solamente se llega allí un joven de esa edad que tiene la oportunidad de que quizás nadie lo vea mientras come y dejar pasar esto por alto y decir: esto no es tan importante. Yo puedo comerme la comida del rey y sin embargo seguir creyendo en Dios. Y estoy seguro que su mente lo ministró de alguna forma así, porque así nos ministra nuestra alma. Y en algún momento donde sabemos que tenemos que tomar una posición radical y pararnos en una esquina de nuestras vidas y decir o todo o nada, la mente te va a decir: ¿pero por qué haces eso? ¿Por qué eres tan radical? ¿Por qué tomas una postura tan radical cuando en realidad en este momento tú puedes comerte la comida? Ora, santifícala, demuéstrala que Dios está contigo y cree en Él en tu corazón. Si lo importante no es lo que tú haces, sino si lo tienes en el corazón. Y esas son las voces que muchas veces nosotros escuchamos fuera de nosotros mismos, pero muy sobre todo dentro de nosotros mismos, que nos invitan a tener una fe privada, personal, mientras convivimos y compartimos con el resto del mundo. Y en esa convivencia sacrificamos nuestras creencias y peor aún, sacrificamos el lugar que Dios tiene para nosotros. Y un corazón agradecido sabe que nuestra mejor alabanza es poner a Dios en primer lugar. Nuestra mejor alabanza es poner a Dios en primer lugar. Así que lo primero que quiero dejarte en este día en tu corazón es esto: que cuando la vida te ponga en situaciones extremas donde te toque escoger entre los demás y Dios, o te toque escoger entre tu propia vida y Dios, tú le pidas las fuerzas al Señor si verdaderamente has creído en Él o hemos creído en Él, para que nosotros demos la respuesta de alabanza que más le agrada a Dios, que es escoger por Él antes que escoger por nosotros mismos o alguien más. En segundo lugar, quiero hablarte de este segundo instrumento que quizás muchas veces no lo vemos como un instrumento de alabanza, y es lo que nosotros tenemos: nuestras posesiones, nuestro dinero. Alguien diga conmigo: nuestro dinero. Moody, el gran predicador del siglo XIX, el pastor que quizás llevó a multitudes al Señor, escribió estas palabras en algún momento y dijo: Dios tiene dos tronos, dijo Moody. Dios tiene dos tronos. Uno de los tronos está en lo más alto de los cielos, allí donde nadie puede verlo. Y el otro de los tronos está en el más humilde de los corazones.
Dios tiene dos lugares para reinar. El trono de su presencia, el que nadie puede ver desde este lugar y desde esta posición natural donde nosotros vivimos, pero tiene otro trono también poco visible que solamente sabemos nosotros si está Él sentado o no, que es en nuestro corazón. ¿Y por qué digo esto en relación con las finanzas? Porque el dinero es el Dios que todo ser humano tiene que desterrar para que Dios ocupe el primer lugar. Así como nuestras decisiones y nuestro carácter es importante para decir quién es el más importante en nuestras vidas, también el uso de nuestro dinero va a decir realmente quién es nuestro Dios y a quién nosotros servimos. La Biblia dice en Proverbios 3, versículos 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes. ¿Cómo dice? Honra. La honra es una expresión de alabanza. La honra es la expresión de gratitud de alguien que sabe que esta persona que tengo delante de mí es más importante que yo. Y el proverbista dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes. A veces nosotros somos tan espirituales que pensamos que la alabanza solamente se cumple un día a la semana, el día domingo en la mañana, mientras le cantamos a Dios. Y yo voy a hablar quizás y al cierre de esta prédica acerca de cantarle a Dios, por supuesto. Pero en este momento quiero invitarte a que tú descubras uno de los instrumentos más preciosos que los seres humanos tenemos, y tal vez está hoy delante de ti, no lo ves. A lo mejor es tu billetera que tienes contigo, o lo que tú posees, o algo que puedes poner al servicio de Dios, porque dice la Biblia y dice aquí el proverbio que acabo de leer, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hay una historia interesante en el Antiguo Testamento. Abraham se entera de que su sobrino fue secuestrado, por decirlo de alguna forma, por un rey, y por el pueblo de este rey, el ejército toma a Lot y se lo lleva con toda su familia. Y Abraham hace algo. Abraham va a la batalla, pelea contra ese rey para defender a su sobrino, para rescatarlo, vence a esas personas y trae de regreso a su sobrino y a los hombres que estaban con él y los libera. Pero producto de la batalla y de la costumbre de la época, los que vencían se llevaban el botín de la batalla. Le tomaban la riqueza y las posesiones del que había quedado vencido y las hacían suyas. Era parte de la dinámica y de la cultura de aquellos días. Y Abraham venía no solamente con el sobrino rescatado y con las personas que había logrado salvar, sino con mucho dinero. Traía monedas y traía todo lo demás que le había quitado a aquel rey y a su ejército. Y entonces le sale un personaje bastante incógnito, bastante misterioso, no se sabe hasta el día de hoy quién es, pero la Biblia más tarde, en la carta a los Hebreos, compara a este sacerdote de una ciudad llamada Salem, que muy probablemente sea después la ciudad de Jerusalén, y este sacerdote de nombre Melquisedec le sale al encuentro a Abraham. Recordarán ustedes quizás si lo han leído en la Biblia. Y la Biblia dice que cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, lo que hace Abraham es tomar el diezmo, la 10ª parte del botín que había ganado en la batalla, y se lo ofrenda al sacerdote de Dios. Y entonces dice más tarde el escritor de Hebreos, el menor le estaba dando los diezmos al mayor, mientras el mayor, hablando de Melquisedec, bendecía al menor. ¿Ustedes se dan cuenta aquí de la dinámica espiritual? De cómo desde la antigüedad los hombres de Dios entendieron que si nosotros estamos agradecidos con Dios por las victorias que nos da, como Abraham por la victoria del rescate de su sobrino, una de las formas de expresarle gratitud a Dios y de mostrarle alabanza, un instrumento es con lo que tenemos puesto en los pies y en las manos del Señor. Yo no sé si alguien diga amén. Yo no sé si esto es un tema que no nos gusta escuchar, pero nosotros tenemos que aprender que el corazón no es solamente el único lugar donde Dios tiene que ser rey. Tus finanzas también, nuestra billetera y todo lo que tenemos tiene que anunciar y apuntar que nuestro rey se lo merece todo, porque de él lo recibimos todo. ¿Alguien diga amén? Pablo escribió esto a los Corintios, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso. ¿Dónde? ¿Dónde? En su corazón. Es para que entiendas que uno no da de lo que tiene en el bolsillo, uno da de lo que tiene en el corazón. Por eso es que aún nuestras finanzas son una ofrenda para Dios y un mecanismo de alabanza al Señor. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Diga alguien conmigo, no con tristeza. Dice Pablo, tampoco por necesidad.
Y él maneja aquí dos dinámicas importantes. La tristeza es te voy a dar, pero no quiero darte. Es algo que tengo que hacer, pero no quiero hacer. Y es por eso que muchas veces cuando nosotros recogemos las ofrendas, ustedes se dan cuenta de que yo aquí no hablo, no doy un mini mensaje para decirte que tienes que dar. Porque desde que conocí al Señor yo entendí que realmente eso es algo que nosotros debemos determinar antes de llegar aquí. Antes de nosotros llegar a este lugar, lo que yo le voy a dar a Dios, yo tengo que tenerlo separado. Y yo tengo que tenerlo primero separado en mi corazón. No tiene que venir un pastor, ni un líder de la iglesia, ni nadie a decirte, ven y da para que Dios te dé. No, no es eso. Porque tú no puedes dar movido por la tristeza que se genera dentro de ti, porque dice, está bien, lo voy a dar porque todo lo están dando, porque me siento presionado para dar. Y bueno, no quiero dar estos $20, no quiero dar estos $5, no quiero dar esta cantidad, pero tengo que hacerlo. El tengo no es algo que Dios está esperando de ti. Dios no quiere el tengo, Dios quiere el quiero. Dios quiere que tú digas en tu corazón, Señor, yo no voy a esperar a llegar a la iglesia para ofrendarte. Yo desde ahora dispongo en mi corazón que todo lo que soy y todo lo que tengo será un instrumento de alabanza a ti, para de esa forma mostrarme a mí mismo, al cielo y al mundo, que tú eres la razón de mi gratitud y de mi alabanza. Alguien alabe a Dios en este lugar. Y Pablo dice, tampoco des por necesidad, porque no es algo así como que, vi que fulano dio un testimonio de que dio 20 y recogió 2000. Entonces voy a ver si esta matemática funciona y si este nuevo sistema de multiplicación es el que realmente me va a sacar a mí de la pobreza, de las deudas y de los problemas financieros. Y nosotros no hemos entendido que el reino de los cielos no funciona ni por tristeza ni por necesidad. Funciona por alabanza y por corazones que estamos tan llenos de Dios que le damos todo lo que tenemos y todo lo que viene a nuestra mano, porque estamos comprometidos con mostrarle a Dios que Él es importante para nosotros. Pablo, por el contrario, dice que en lugar de dar con tristeza y dar por necesidad, dice así el apóstol Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama, alguien diga conmigo, Dios ama. ¿A quién? Al dador alegre. No el que da con tristeza, porque tiene que dar porque todos dan. No el que da por necesidad, porque espera recibir algo a cambio. Al que da con alegría, al que espera el domingo o el día de ofrendar diciendo, vengo ahora a dar lo que Dios me dio para darle a Él. ¡Qué bendición! El descubrir eso y el honrar a Dios con lo que tenemos. Cuando un pastor habla de finanzas, mucha gente comienza a pensar que los quieren manipular. Tú puedes pensar hoy lo que tú quieras, pero yo hablo desde el corazón de Dios para ti. Porque cuando uno da con alegría, ¿sabes qué pasa? El dinero dejó de ser tu Dios. Y cuando tú logras que ese ídolo se vaya de tu corazón y realmente todo lo que eres y todo lo que tienes está conectado a Dios, tú eres libre para saber que tu vida financiera está en las manos de aquel al que le diste. Y que todo lo que tú tienes le pertenece a Él. Y ahora dice Pablo la promesa, producto de esta actitud de adoración. Dice, y poderoso es Dios. Alguien diga conmigo, poderoso es Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios entonces, que nunca se queda dado, cuando tú le das, Él da por añadidura, pero dice que es para que tú abundes en buena obra, porque si tú diste una porción pequeña, pero la diste con alegría, Dios dice, este tiene el corazón para dar entonces no solamente de lo poco, sino también de lo mucho, y será alguien que glorifique el reino y mi nombre a través de lo que tiene. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos en nuestras manos el poderoso instrumento de alabar a Dios, de mostrarle gratitud con todo lo que tenemos. Hoy el Espíritu Santo te habla de que lo pongas a disposición del Señor, porque recuerda, Dios tiene dos tronos, dijo Moody. Uno está en el cielo donde no lo vemos y el otro está en el corazón humilde de un ser humano que le dice, Señor, ven a reinar. No solamente ven a reinar en mis emociones, no solamente ven a reinar en mi espíritu, no solamente ven a reinar para el domingo levantar mis manos y cantarte. Ven a reinar también en todo lo que tengo y todo lo que soy, para que a través de este reino tu nombre pueda ser glorificado y mi vida pueda exaltarte.
Y en tercer lugar, por supuesto, quiero hablarte de un instrumento muy relacionado cuando nosotros pensamos en la alabanza, que es nuestra música. Alguien diga con nosotros música. La Biblia dice en el Salmo 59, versículo 17, hablándole el salmista directamente a Dios, dice: fortaleza mía, a ti cantaré. Porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Eres tú, Señor, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Y le dice, fortaleza mía. Y como respuesta a ese Dios, que es la fortaleza del salmista, él dice, a ti cantaré. Diga alguien conmigo, a ti cantaré. Miren, quizás algunos de ustedes sean como yo. Mi estructura psicológica y emocional, cuando se trata de responderle a Dios en gratitud y alabanza, piensa en palabras, no en música. Yo soy una persona poco musical y mi esposa me conoce. Yo soy poco musical. Pero en los años que llevo casado con ella, yo he descubierto que no todas las personas somos iguales. Ella es música todo el tiempo. ¿Ustedes piensan que ella canta aquí solamente? No. Ella canta en todas partes. No importa cómo se sienta, ella canta. Si está triste, le canta a Dios. Si está alegre, le canta a Dios. Siempre tiene una canción para Dios. Yo tengo un pensamiento. Y yo tengo una palabra. Y yo tengo algo que por allí quizás puedas encontrar, algunas libretas donde tengo oraciones, donde tengo declaraciones, donde tengo frases que le he escrito a Dios. Porque mi estructura personal, como Dios me creó, tiene que ver con expresar palabras, la de ella con expresar canciones. Pero sin embargo uno se encierra en cómo es y en cómo Dios nos hizo para olvidarse de que realmente, sin importar cómo somos naturalmente y aún cómo Dios nos calibró o nos cableó, por decirlo de alguna forma, aún así tenemos que entrenar nuestra vida para saber cantarle a Dios aunque estemos desafinados. Yo lo he tenido que poner en práctica en mi propia vida, entrenarme para saber cantarle a Dios y alabarle, porque encuentro que la música, así como es, dicen en el mundo secular, la música es el lenguaje universal. ¿Lo han escuchado? Tú puedes hablar en chino y el otro puede hablar en alemán y el otro puede quizás estar hablando en inglés y el otro hablar en francés, pero la música hace que independientemente de las culturas y de los idiomas, los seres humanos interpreten, entiendan el lenguaje único de la música. ¿Estás de acuerdo con eso? La música no solamente es un lenguaje universal, la música es un lenguaje cultural. Digan conmigo, cultural. Si ahora tú te encuentras, y podemos decir, ya que Desiree mencionó la comida dominicana, voy a usar el ejemplo de un dominicano. Un dominicano en Japón que escucha una bachata se conecta inmediatamente con su cultura, aunque esté rodeado de japoneses y tenga letreros japoneses por todas partes y tiendas japonesas y una cultura japonesa y esté comiendo con palitos. En ese momento escuchó una bachata, se conectó con República Dominicana. Un cubano en el Medio Oriente escucha un son y inmediatamente está en Cuba. Porque la música tiene también un lenguaje cultural, une culturas, de acuerdo a lo que la persona se fue formando mientras crecía. Lo que no nos hemos dado cuenta es el poder que hay detrás de la música. Hay estudios que dicen que la capacidad cognitiva de un niño se afectará para bien o para mal de acuerdo a la música que los padres le pongan. Y dicen que las músicas modernas, el heavy metal y otros ritmos, si se los pones de cerca a un niño bebito mientras va creciendo, lo puedes afectar cognitivamente y puede entonces involucionar en su desarrollo cognitivo. Es la teoría de algunos científicos. Sin embargo, si pones música clásica y otras melodías tal vez más refinadas y más sofisticadas, dicen que se asocia con el desarrollo cognitivo de los niños. Y yo me apego a creer que es verdad. Hay algo poderoso detrás de la música. Entonces, si la música tiene un lenguaje universal que conecta a los seres humanos más allá de los idiomas y más allá de las culturas que vivimos, si tiene un lenguaje cultural que une culturas y une personas independientemente de qué tan cerca o lejos esté de su país de origen, que puede afectar la mente o la capacidad cognitiva de un ser humano, les pregunto, ¿acaso no será que la música tiene también un poder espiritual? ¿Será que nosotros a veces nos perdemos de vista entender que si estamos convencidos que Dios es la razón de nuestra gratitud
y por lo tanto nuestra alabanza va a estar dirigida a Él. También, independientemente de cómo cantemos, tenemos que usar la melodía y la música y nuestra propia canción, y por eso el libro de los Salmos está lleno de declaraciones donde se habla de un cántico nuevo, de una canción que surge de acuerdo a una experiencia con Dios. Era la experiencia inclusive del pueblo de Israel que caminaba por el desierto, y si lees el libro de Éxodo, verás que cuando atraviesan el río, el mar, debo decir, en seco, y llegan a la otra orilla, ¿qué es lo primero que hacen las mujeres? Junto con María, la hermana de Moisés. ¿Lo recuerdas? Las mujeres tomaron los panderos y comenzaron a danzar como las muchachitas lo hacían ahora. Comenzaron a generar alabanza en aquel lugar. Y Moisés se paró sobre una roca. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés hizo un cántico nuevo. Y dice que aquel día el pueblo de Israel, mientras las muchachas danzaban y tocaban los panderos, cantó el cántico de Moisés. Y ese cántico que surgió de la liberación es tan grande y es tan poderoso y tiene una connotación espiritual tan grande que cuando tú vas al libro de Apocalipsis y lees uno de los pasajes de Apocalipsis, vas a encontrar que en el cielo vamos a cantar un cántico. ¿Y saben cuál es? El cántico de Moisés. Está en tu Biblia, está en Apocalipsis. Lo que él hizo en Éxodo lo está guardando el Señor para la eternidad. La canción que le dedicó al salir del Mar Rojo con un pueblo en libertad fue tan tremenda para Dios que el Señor dice: y todos los redimidos cantarán el cántico de Moisés. ¿Tú no crees que hay canciones que pueden salir de tu corazón, que tal vez nadie las cante en la tierra, pero que están siendo escuchadas en el cielo, y que habrá momentos en la eternidad en que el Señor diga: momento, les tengo aquí una grabación de mi hija cuando me cantaba en la tierra? No te importa si está desafinada, el Señor va a arreglar la melodía y se va a escuchar perfecta ahí arriba, pero tu canción le da a Dios una alabanza en especial. Alguien alabe a Dios en este lugar. Dale fuerte el aplauso al Señor. El Salmo 147, versículo 1 dice: alaba a Jehová. Alguien diga conmigo: alaba a Jehová. Dice: porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Alaben a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Es decir, que no importa cuál es nuestra estructura psicológica o emocional o nuestro trasfondo familiar, si hubo música o hubo letra, si hubo quizás un ambiente diferente en nuestra vida, si cantamos, si somos melodiosos o no, en realidad eso no importa. Lo que importa es que cuando tú te conectas con el corazón de Dios, tienes que tener la sensibilidad de escuchar que el Espíritu Santo te está diciendo: es hora de que le cantes a tu Padre. ¿Qué le voy a cantar? ¿Qué le vas a decir? No sé. A lo mejor te vas a sentir ridículo. Como quizás el joven enamorado se sintió ridículo cuando le cantaba la canción a su novia, porque no lo hacía como Mark Anthony, ni lo hacía como el romántico del momento, sino que cantaba pésimo. Pero cuando se atrevió a vencer el temor y cantarle al producto, más bien al objeto de su amor, venció una barrera, y más allá de la melodía, más allá de cuán afinado estaba o no, estaba haciendo algo que salía de su corazón, y eso siempre conquista el objeto de tu alabanza. Iglesia, la alabanza es poderosa. Cuando el rey Saúl estuvo endemoniado, le trajeron a un David que tocaba el arpa y cantaba salmos, y los demonios se sujetaban a él. ¿Te das cuenta que en la música hay un secreto importante, y Dios quiere que su pueblo le cante? Que su pueblo le adore, que su pueblo le alabe, que su pueblo se conecte con la alabanza contemporánea, con la alabanza del momento, y le extienda a Dios alabanza. Cada vez que el diablo ha querido ahogar una generación y quitar un avivamiento de una generación, una de las primeras cosas que quita es música. Y tú puedes hacer un estudio de la historia, aún del pueblo de Israel, en la época del silencio, en la época en que no hubo profecía, en la época en que no se escuchó la voz de Dios. Los historiadores y los teólogos dicen que tampoco hubo canción. La iglesia en el siglo IV, cuando es romanizada por el emperador romano y Constantino toma el poder y todo el mundo entra al mundo de la iglesia romana, de la iglesia del emperador, la iglesia dejó de cantar. Las congregaciones se volvieron mudas.
Y lo único que se tenía era un coro en una esquina cantando cantos que más tarde evolucionaron en cantos gregorianos. Y seguramente está familiarizado con el estilo de música gregoriana. Y no es hasta el siglo XV Dios levanta a Lutero para que reforme la doctrina de la iglesia, cuando por primera vez en el monasterio donde él estudiaba y servía en aquella orden de los monjes, encuentra la Biblia allí amarrada con una cadena y comienza a leerla y descubre el poder de la gracia. Y empieza a traducirla para que llegue al idioma del pueblo. Y ahí vienen entonces las 95 tesis de Lutero que él escribe y clava allí en la abadía de aquel lugar donde él vivía para hacer una protesta en contra de Roma por las doctrinas equivocadas. Nunca los avivamientos han sido producto de la música, sino del quebrantamiento. Pero cada vez que Dios trae un avivamiento, el resultado es música. No sé si lo escuchaste. Nunca el avivamiento es resultado de la música, sino del quebrantamiento espiritual. Pero una vez que este ocurre, el resultado del avivamiento también es música. La noche de la madrugada en que Lutero se preparaba para enfrentar al Papa en Roma, la Biblia, la historia dice, no la Biblia, la historia dice que en esa noche él sintió la presencia de Satanás en aquel lugar, tangiblemente. Él no lo vio, pero él sabía que en algún lugar, en una esquina de la habitación, el diablo estaba allí, la figura de Satanás estaba en ese lugar, el ambiente se cargó. Hubo tinieblas en la habitación, dicen los biógrafos de Lutero. Él sintió que estaba bajo una opresión impresionante, un espíritu de muerte que lo quería aplastar. Y se llenó tanto de enojo ante aquel que lo quería detener y que lo quería matar, porque estaba levantando la palabra de Dios para liberar a una generación y al mundo hasta nuestros días. Lutero toma la tinta con la que escribía sus escritos teológicos y la lanza a esa esquina y le dice: el Señor te reprenda, Satanás. Y luego Lutero entra en un periodo de oración en aquella noche, y al salir de ese periodo de oración escribe, usando la melodía que se escuchaba de una canción popular en aquellos días, toma la música de aquella canción popular y le pone una letra: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Y dicen los historiadores que esa fue la canción que él fue cantando desde que salió de Alemania y hasta que llegó a Roma para enfrentar al Papa. Dios le dio un cántico nuevo en medio de la batalla. Dios puso música en el corazón de un hombre avivado porque había sido quebrantado. Dios, como respuesta del despertar espiritual, cargó con melodía, con alabanza en un hombre que había sido entrenado para no cantar, porque el Espíritu de Dios anda buscando no solamente una iglesia, sino creyentes que le adoren en espíritu y en verdad. Y parte de la adoración espiritual es nuestra música. En el siglo XVII los hermanos Wesley son levantados en la Inglaterra que decadencia, la iglesia que había salido de la reforma y la iglesia anglicana estaban muertas. Los reformadores no pudieron contener la ola de ataque del enemigo y la iglesia se volvió una iglesia que no cantaba otra vez más. La iglesia que vivió un avivamiento en los días del siglo XV, para el siglo XVII era una iglesia muda, que no sabía cantar, que tenía mucha letra y mucha doctrina, pero no música en el corazón. Y Dios levanta a dos hermanos, John Wesley, con el poder del Espíritu Santo, predicando un evangelio de salvación y de santidad que remueve a toda Inglaterra y la salva, dicen los historiadores, de la revolución que Francia estaba teniendo. Se le atribuye a este predicador que libró a su país de la crueldad de la Revolución Francesa en los días de María Antonieta, en la historia cuando Francia se envuelve en la revolución. Inglaterra es salvada por la predicación de los Wesley. Y su hermano Charles Wesley toma la doctrina que su hermano John predica y la convierte en canción. Y toma melodías populares que se escuchaban en todas partes, hace lo mismo que Lutero y escribe letras como por ejemplo Iglesia de Cristo. Uno de los signos más antiguos, hoy es melodía antigua, pero en aquel momento ellos estaban rompiendo un esquema. Ellos estaban tomando lo contemporáneo y estaban poniéndole la letra del Espíritu, les estaba dando para alabar a Dios. ¿Hay gratitud en tu corazón? El corazón agradecido tiene música. ¿Hay gratitud en tu corazón? Lo pregunto una vez más. El corazón agradecido tiene música. Cuando estamos tristes,
tenemos que conectarnos con la alabanza. Cuando estamos alegres, tenemos que dar alabanza. Cuando estamos preocupados, tenemos que recurrir a la alabanza. Cuando estamos seguros, tenemos que recurrir a la alabanza. Porque la alabanza es la expresión de un corazón que, independientemente de lo que siente o de lo que vive, nunca deja de creer en Dios, sino que le expresa su fe al Señor en el cual ha confiado. Esa es la verdad que Dios nos dice. Pablo y Silas fueron puestos en una prisión por liberar a una muchacha endemoniada, y los meten en una prisión por ser predicadores del evangelio. Ellos tenían todas las razones humanas para quejarse. Tenían todos los argumentos para decirle: Señor, ¿qué es esto? Resulta que nosotros te predicamos, te anunciamos, liberamos a los endemoniados, manifestamos el reino en la tierra, y así tú nos pagas. Nos pagas metiéndonos en una prisión, y no cualquier prisión ni cualquier celda, la más oscura, la más terrible, la que está llena de ratas, de oscuridad, de humedad. Aquí nos pusieron en un cepo con el cuerpo doblado. Señor, ya esto es terrible. Pero ellos no hicieron eso. Ellos no se quejaron. Ellos no comenzaron a decirle al Señor reclamos de por qué estaban allí. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25 específicamente. Dice: y a la medianoche Pablo y Silas comenzaron a cantarle himnos al Señor. ¿Qué comenzaron a hacer? Hechos 16, 25. Y a la medianoche, a la hora de mayor oscuridad, en el momento más terrible, cuando más sus cuerpos estaban doblados, tal vez adoloridos por los golpes que previamente les habían dado, en ese momento, en lugar de queja, salió alabanza. Porque la alabanza no es el resultado de que te está yendo bien. La alabanza es el resultado de que tú crees en Dios y que tú sabes que esta circunstancia no va a aplastar la fe que tú tienes en Dios. Y mi Biblia dice que después de la declaración del versículo 25, a la medianoche, dice el versículo 25, Pablo y Silas cantaban. Y el versículo 26 dice: y entonces, de momento, de forma poco esperada, un terremoto sacudió la cárcel, y las puertas se abrieron, y las cadenas cayeron, y los presos quedaron libres. Porque lo que no entendemos nosotros es que mientras yo alabo a Dios con música y así le muestro mi gratitud, Él responde con milagros. Él responde con milagros sobrenaturales. Él hace lo que nadie puede hacer por nosotros, porque Él nos ama a cada uno de nosotros. Yo estoy seguro que si cada uno de nosotros estamos en el Señor y tenemos una relación con el Señor, le amamos lo suficiente y estamos agradecidos lo suficientes como para ser instrumentos de alabanza. Y si somos instrumentos de alabanza, tenemos que usar estos 3 instrumentos que Dios pone hoy en nuestras manos y te los recuerda si ya los conocías, o te los dice por primera vez y para ti son nuevos. El Señor te dice: toma lo que tienes, toma tus actitudes, toma tus decisiones importantes, toma esos momentos críticos en tu vida cuando tienes temor de lo que piensen los demás, de que te anulen, de que te den la espalda, y sé un Daniel, sé un Sadrach, sé un Mesac, sé un Abednego, y renuncia a ti mismo para proclamar a Dios. Tus decisiones que sean importantes, que glorifiquen a Dios. Pastor, ¿y cómo terminó la historia de Daniel? Terminó con jóvenes que tenían un rostro más saludable que el de los demás, y terminó con jóvenes que se convirtieron en importantes en el reino donde eran esclavos, porque resulta que cuando alguien glorifica a Dios con lo que tiene, su carácter, Dios bendice a esa persona con lo que tiene, su poder. El Señor te dice en este día: tienes otro instrumento en tus manos y se llaman tus posesiones. Ay, es que no soy rico, es que tengo poco. Dios te recuerda que los siervos que Él sirven con fidelidad en lo poco, Él los pone en lo mucho. Que no se trata de dar por tristeza, te manipularon para que des, ni dar por necesidad, sino dar como un dador alegre, porque has entendido que la ofrenda y el dar a Dios no comienza en la billetera, comienza en el corazón. Pero Dios también te dice: he puesto música dentro de ti y es hora de que cantes tu cántico nuevo. Es hora de que tu alma alabe a Dios. Es hora de que exaltes con tu música al creador de tu vida. Es que no soy melodioso. No, tal vez eres como yo. Yo no soy melodioso, yo soy medio odioso. Pero aún así, he decidido alabar a Dios. Entiende que la respuesta de Dios cada vez que tú alabas es bendecir tu vida. Es hacer algo sobrenatural. Sobre todo cuando el que alaba no tiene razones para alabar. Lo voy a decir una vez más.
Dios se glorifica mucho más cuando ve que hay un hijo en la tierra, una hija aquí en este lugar, que alaba sin tener razones para hacerlo. Porque llegar aquí a la iglesia y dar 3 brincos y 3 saltos, con todos los problemas resueltos, saludables, emocional, espiritualmente, físicamente y también saludable financieramente, con todas las relaciones bien establecidas, bien ligadas, con toda tu vida perfecta, si es que hay alguna vida perfecta, pero dentro de los ámbitos humanos, que esté bien todo. Llegar aquí y dar 3 brincos, a levantar las manos, danzar, cantar, decir gloria a Dios, aleluya, es bastante fácil. Pero llegar con una enfermedad física y todavía, a pesar del dolor de tu cuerpo, extender las manos hacia arriba, el Señor dice, ahí hay alguien en la tierra que está sacrificando, no porque quiere comprar el favor del cielo, sino porque está exaltándome porque lo tiene. Ahí hay alguien que está lleno de tristeza por una situación familiar, por pérdida, y todavía me adora y me alaba. Ahí hay alguien que no tiene respuesta todavía, pero me alaba como si la tuviera. Ahí hay alguien que está en el cepo de sus situaciones más difíciles. La vida lo ha doblado, como a Pablo y Silas en la prisión. Las circunstancias de la vida no han sido justas y tal vez debiera estar lleno de queja, pero no tiene quejabanza, tiene alabanza. ¿Y cómo Dios se quedará con los brazos cruzados al ver una iglesia que lo alaba a pesar de las circunstancias? Jamás. Él responde de una manera poderosa y sobrenatural cuando se encuentra corazones agradecidos que saben alabarle no por lo que tenemos, sino por quién es Él. Ponte sobre tus pies. La invitación que te hace el Espíritu de Dios a través de este mensaje hoy no es a ser receptivo, es a ser proactivo. Tenemos 2 opciones cuando recibimos un mensaje de parte de Dios: ser receptivos, eso es muy bueno, yo creo que es la primera fase, pero no nos debemos quedar ahí, tenemos que ser proactivos. Porque la receptividad te hace pensar y decir, está bien, estoy de acuerdo, me parece correcto, oh wow, amén, pastor, pero te quedas en la pasividad. Pero ser proactivos es determinar en este día y decir, todo lo que tengo, todo lo que poseo, va a ser un instrumento de alabanza para Dios. Mi carácter, mis decisiones, mi vida en los momentos importantes y críticos, cuando se ponga a prueba mi fe, mi vida va a ser un instrumento de alabanza para Dios. Y el que tú puedas decir hoy, no aprendí a cantar, no me enseñaron a cantar, yo creí toda una vida que era algo de los que estaban aquí arriba, que era algo de Swanley, de las muchachas de la alabanza, de los que tocan los instrumentos. Yo soy simplemente alguien que participo pasivo mientras ellos cantan y los miro cantar. Hoy el Espíritu Santo te dice, no, estoy esperando una música, una canción, estoy esperando alabanza que salga de ti, estoy esperando un pueblo que entienda el poder de la música saliendo de sus labios y de su corazón, porque ese instrumento de gloria alaba a Dios más que nada. Yo he entendido a lo largo de la vida cristiana, y con esto concluyo, que Satanás odia la alabanza del pueblo de Dios. Satanás odia a los cristianos que le alaban en todas las circunstancias y odia a los cristianos que le cantan. ¿Saben por qué? Porque tenemos la experiencia de Pablo y Silas. Es precisamente porque ellos cantan en esa noche, no que ocurre solamente un terremoto y se abren las celdas y ellos quedan libres. No, lo que viene después es más poderoso. El carcelero entra y se va a quitar la vida porque piensa que todos se escaparon y antes que lo maten, él se quiere matar. Y Pablo le dice, ¿por qué te matas? ¿Por qué te quieres matar? Si estamos todos aquí. Y el hombre viene corriendo y temblando le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, con la autoridad que le llevó a cantar y le llevó a predicar anteriormente, le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y será salvo tu casa contigo. Y el hombre en aquel momento dijo, creo. Y la Biblia dice que terminó el día Pablo bautizando junto con Silas al carcelero y a toda su familia. Y al siguiente día el que estaba preso, después de haber comido y lavado sus heridas, se fue de aquel lugar y dejó en Filipo a un hombre salvado. Si tú has leído el libro de Hechos, y te invito a leerlo, recordarás que Pablo había intentado ir a Bitinia, a otra ciudad, por mucho tiempo, y el Espíritu Santo le ponía pretexto y le ponía estorbo y no lo dejaba ir. Y él se dio cuenta de que todos los impedimentos para llegar a la ciudad de Bitinia eran porque Dios tenía otro plan, y se queda entonces tranquilo y tiene una visión. Y en la visión ve a un hombre macedonio,
Filipo, la ciudad de Filipo, era parte de la provincia de Macedonia. Y en la visión aquel hombre le decía: ven acá, porque es necesario que tú vengas para que nosotros creamos. Pablo no ve al hombre. Pablo se encuentra con una mujer. Pablo salva mujeres y no había hombre por ninguna parte. Pablo liberta a una joven endemoniada y no era un hombre, pero él había visto un hombre en la visión. Y a Pablo lo meten en una cárcel junto con Silas por predicar el evangelio, por salvar y liberar mujeres. Y resulta que a él lo había traído la visión de un hombre. Y él decide alabar a Dios. Los cielos son removidos, la tierra tiembla, la prisión se abre, los presos son salvados o liberados. Y entonces aparece el hombre de la visión en la escena. Y le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y era nada más y nada menos que el oficial romano a cargo de aquella prisión. Y allí en aquel corazón Dios puso un territorio del Espíritu Santo. Pablo se va junto con Silas, pero en aquel lugar un romano que servía al emperador, que odiaba a Cristo, quedó convertido para Cristo, y él y su casa se salvaron para siempre. Pero fue el resultado de un hombre que, a pesar de las circunstancias, no paró de cantar y movió al cielo a hacer un milagro en la tierra. Nosotros queremos muchas veces que Dios se mueva en el plano natural, pero cuando nos va aparentemente mal, nos quejamos y comenzamos entonces a parar la música y a dejar de escuchar alabanza y a dejar de alabar. Mientras más tu carne te diga no lo hagas, más tienes que hacerlo. Mientras más tu alma te diga no lo hagas, tienes que hacerlo, porque esto es lo que el Espíritu Santo me muestra. Es la historia de Lutero, es la historia de la iglesia, es la historia de Pablo, que cuando un hombre es doblado por las circunstancias y el enemigo como una sombra negra viene sobre su vida para detener algo en él, es porque quiere impedir tu alabanza, porque él sabe que si tú cantas, el destino de Dios sobre tu vida se va a acelerar de una manera impresionante, y Dios va a hacer contigo y a través de ti lo que nada ni nadie puede hacer, y el Señor va a hacer una obra sobrenatural a través de vasos quebrados como lo somos nosotros. No sé si alguien puede creer conmigo, pero Dios te está hablando en este día. Y Dios te está diciendo que el hombre y la mujer que comprometen todo lo que tienen, que sacrifican su credibilidad y el aplauso de los demás para honrar a Dios con su vida, y le cantan a pesar de las circunstancias, y tienen melodía en su corazón a pesar de todo lo que han perdido, están provocando que el cielo se mueva a su favor y que Dios te use de una manera sobrenatural. Sigue alabando, sigue honrando a Dios, sigue agradecido con Él, porque tu Redentor vive y está a punto de manifestar su gloria en ti y por medio de ti. ¿Alguien puede decir amén? Puedes levantar tus manos al cielo. ¿Por qué no comienzas a alabar a Dios?